Bueno, pues como ha dicho Leticia, en 2012 nos propuso al Gabinete de Documentación Técnica y al laboratorio el proyecto que ahora presentamos y que consistía básicamente, como ya he dicho, en el estudio sistemático de la obra de Luis de Morales y su taller, sobre todo basado en las obras que se conservan en la colección del museo. Nos pusimos manos a la obra y las pinturas pues fueron llegando una detrás de otra. Y tenemos que reconocer que a la cuarta Virgen con Niño y al tercer Ecce-Homo nos dio un poquito de flojera, pero luego nos recuperamos rápidamente y además con mucho entusiasmo, porque empezamos a ver que a pesar de la repetición de temas y del estilo tan coherente, digamos, de principio a final, tan suyo, había una variedad de recursos, materiales y de procedimientos que no nos esperábamos y nos resultó realmente muy gratificante. Además, es la manera de estudiar, o sea, esta manera de abordar un estudio de forma sistemática es la que realmente te permite sacar unas conclusiones y llegar a conocer la obra de un artista o de una época, no hacer una de uno, otra de otro, ¿no? Eso es mucho más disperso. Y afortunadamente en este sentido tenemos la suerte de contar con la colección del museo, que tiene un repertorio grande para estudiar y sacar buenas conclusiones, además de unos recursos materiales y unos equipos que nos han permitido llegar a algunas conclusiones que veremos a continuación. Nosotros también queremos agradecer a Leticia públicamente que ella confiara en nosotros para encomendarnos este proyecto, que además la comunicación con ella y con Erlinda y con todas las personas implicadas ha sido muy buena, muy fluida, y eso yo creo que se nota y ha repercutido en la calidad del trabajo por parte de todos. Bueno, pues vamos al lío. Esta tarde vamos a hablar de, como hemos dicho, un poco de la parte más material, ¿no? De los procedimientos artísticos de la pintura de Luis de Morales. El proyecto pues, consta, en principio, de las 23 obras de Luis de Morales que hay en la colección del museo, a las que se han unido además otras 7 de procedencias diversas que han sido restauradas en el taller con objeto de exponerlas en la muestra. Además, hay otra información pues, que se nos ha hecho llegar de otras instituciones o que nosotros mismos, al tener las obras delante, hemos podido recopilar, de forma que hay algunos datos que son datos de más de 40 obras. Las técnicas que hemos utilizado pues, son pues, las que ven allí: radiografía, reflectora infrarroja, la fotografía y la observación directa de anverso y reverso, el análisis de materiales, tanto del soporte como de las fibras y los materiales de pintura, y la dendrocronología en algunos de los soportes de madera. Vamos a empezar por lo que hemos llamado trabajos previos, la construcción y el aparejado del soporte. Bueno, como ya hemos visto a lo largo de estos días, a la hora de acometer una obra monumental como es un retablo de estas características, intervenían muchos profesionales, pues los arquitectos que hacían las trazas, los entalladores, los escultores, los doradores y los pintores. Los pintores pintaban, pero el soporte de la pintura se lo daban ya hecho y era una tarea de los entalladores. Existen varios nombres de entalladores que han ido apareciendo en documentos ligados al taller de Luis de Morales, como ven ahí. Concretamente hay uno, Jerónimo de Valencia, del que hablaremos más adelante, que parece que tuvo pues, bastante colaboración con nuestro pintor. La primera decisión era la elección de la madera. Nos ha sorprendido, es una de las cosas que me refería antes cuando digo que Luis de Morales nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido en la elección de las especies de madera sobre las que pintaba. Hemos encontrado, como ven ahí, tenemos datos referentes a 49 obras, que son bastantes, y podemos decir pues, que el pino, que es la madera más usada en Castilla, pues solo ha aparecido en una y además es en el San Esteban del Museo del Prado, que bueno, pues no, yo creo que no se considera obra de Luis de Morales y, pues, según nuestra opinión, podría ser una copia castellana, precisamente por la utilización de esta madera. Está muy representado el nogal, como ven, el roble. El castaño solo lo hemos encontrado en 4 ocasiones, aunque en la bibliografía se cita alguna más. Y, bueno, el pino, como he dicho. Los soportes de nogal, el nogal es una madera muy densa, con un grano muy fino y muy fácil de trabajar. Por eso era el preferido para la talla o también para los muebles de estilo, los muebles, yo qué sé, las sillerías de coro, los muebles de sacristía, los muebles civiles. O sea, el mueble de estilo, el mueble bueno, suele ser de nogal. Es una madera cara y, bueno, muy apreciada. Entonces, realmente utilizarlo para soporte de pintura pues no tiene mucho sentido, porque ni se va a ver ni hay que trabajarlo. Pero aún así nos lo hemos encontrado prácticamente en la mitad de los soportes que hemos estudiado.
Son tablas, es una madera muy estable que se alabea pero suavemente, de forma que permite obtener tablas muy anchas, hacer un corte tangencial del tronco y obtener tablas. Hemos encontrado incluso hasta 67 centímetros de ancho. Hay un soporte que es el de la Hispanic Society que está pintado sobre una sola tabla y tiene un tamaño grande, lo verán en la exposición. Esto permite evitar las uniones de tablas, que es una cuestión que, sobre todo en una pintura tan delicada y tan fina y con las capas tan sutiles como morales, pues evidentemente una unión de dos paneles pues, podía resultar molesta. De forma que nos parece que se ha tendido, siempre la tendencia es a evitar las uniones de tabla. De forma que el nogal da un ancho considerable y permite hacer obras de una sola tabla con un formato que aparece con mucha frecuencia, lo hemos encontrado mucho en este grupo, que es unos 70, 71 por 52, 55 centímetros de ancho. Y como hemos dicho, como es un grano muy suave, es una textura muy suave y muy pulida, la veta es visible a la vista, pero no con la luz rasante. Los soportes, las pinturas que tienen ese fondo negro tan sumamente liso que parece un esmalte, son soportes de nogal. Hemos encontrado, ya digo, 4 ejemplos de soportes de castaño. Entonces, solo al aparecer 4, la verdad es que es difícil darles un sentido, ¿no? Unas características así, una tendencia. En general lo hemos encontrado en formatos medianos, como la Virgen de la Leche que tenemos delante, y la bibliografía nos dice que también las tablas de Alcántara, conservadas en San Martín de Trevejo, también son de castaño, son más grandes. El castaño es una madera como más rústica, ¿no? No es el nogal, ni mucho menos. Posiblemente fuera más económica y en Extremadura se da sobre todo al norte, en las zonas del norte de la provincia de Cáceres y en la Sierra de Guadalupe también lo hay. También permite un corte tangencial y un ancho menor que la del nogal, pero que son 40-45, de forma que hay algunos ejemplos también pintados sobre una sola tabla. Es una madera muy habitual en los soportes portugueses, es interesante tenerlo en cuenta. Y por último, los soportes de roble son los que permiten una mayor longitud, porque el roble, sobre todo cuando crece en bosques espesos, produce unos fustes muy, muy largos y muy poco ramificados que permiten una longitud de tabla enorme. Es muy resistente, es una veta marcada, es también un poco muy parecida al castaño y se utilizaba mucho, sobre todo por su gran resistencia a la humedad, en la construcción naval y también en la tonelería. Los toneles las barricas de vino son siempre de roble. En el caso de nuestros soportes hemos encontrado que siempre, en el caso de los soportes de roble, el ancho de tabla es menor que en las otras 2 ocasiones, siempre es menor o igual a 30 centímetros, en cambio la longitud es muy variable. Aquí vemos el ejemplo, la tabla más grande de la exposición, que es esta de aquí, de Valencia, que tiene 2,35 centímetros de alto, de una sola pieza, de varias piezas verticales de roble. Y es frecuente encontrar madera del mismo árbol, del mismo roble, en estructuras como retablos o como trípticos. Ahora explicaremos esto un poquito más adelante. Además, el roble es una especie que es idónea para la datación mediante dendrocronología. Es una técnica que llevamos a cabo aquí en el museo y que no todas las especies de madera son aptas para ella, pero el roble sí, lo cual pues, nos ha permitido estudiar 18 de las obras entre las del museo y las que han venido a restauración. No pretendo que vean todos estos resultados, que es muchísimo, solo quiero ver un poco la dimensión del trabajo, que fueron varias, y que se fijen en la última columna, que sería la fecha en torno a la cual es más probable la utilización de la madera. Vemos que son todas ellas compatibles con la vida de Morales, con su actividad, o sea, no ha habido ninguna sorpresa de nada, Dios mío, esto no es Morales. Están todas pues, bueno, en consonancia con lo que se ha ido exponiendo en las fichas y vamos solamente a resaltar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, estos son los ejemplos de las tablas más tempranas, que dan una datación más temprana. Si dan cuenta, aquí están en los años 30, los años 40 y también en los años 40. El primero de ellos es la datación de la madera da la década de los 30, pero en este caso no hacemos caso de ella, porque pensamos que es un soporte reutilizado. Simplemente la madera es más antigua, pero la pintura no. De hecho, la estructura que tiene el soporte más bien nos indica que es como un recorte de otra más grande. De hecho, en la radiografía nos parece ver como restos de haber arrancado una pintura que hubiera más antigua y que se haya vuelto a pintar. Pero en el caso de las dos que vemos abajo, pues sí, la datación nos indica la década de los 40 y está en consonancia con lo que han considerado los autores de las fichas del catálogo y en colaboración en el huerto y la Virgen con el Niño y San Juanito de Salamanca.
Otras dos cuestiones a resaltar con los resultados de dendrocronología son las tablas pertenecientes a retablos. Las dos primeras, la adoración de los magos, y por otro lado, otras tres que, bueno, podría ser, se ha hipotetizado sobre la posibilidad de que sean parte, pues hayan podido ser parte de un conjunto. La dendrocronología, además de la fecha más probable de utilización de la madera que hemos visto, también nos da otro dato, y es el grado de similitud entre una tabla y otra. Nos puede llegar a detectar tablas obtenidas del mismo árbol. Por ejemplo, en el caso de las dos adoraciones del Museo del Prado, de los pastores y de los magos, pues se constata que es muy probable que vengan del mismo. Es evidente por la estética, ¿no? Por el estilo, pero bueno, es una manera de tener un poco una prueba más. Comparten madera del mismo árbol. Eso quiere decir que se han fabricado esos soportes pues cerca en el tiempo y en el espacio. Las pone más en relación. Sin embargo, estas tres obras pues, no comparten madera del mismo árbol, ninguna de ellas. Tampoco eso quiere decir nada, o sea, no descarta que sean de un conjunto. Si fueran del mismo, tendríamos un motivo para pensar que sí. Que no lo sean no lo descarta, ni mucho menos. Y en cuanto a las dataciones, pues vemos que hay cierta diferencia en la datación de la resurrección y el Calvario con respecto a la lamentación, que podría ser un poco posterior. De todas formas, las dataciones en dendrocronología siempre son abiertas, o sea, es a partir de 55, pues puede ser el 66 o el 67. No es algo completamente imposible, pero en principio los datos así técnicos desde este punto de vista pues no lo han apoyado como nos hubiera gustado. La procedencia de la madera es otro de los datos que nos da la dendrocronología. La procedencia de esta madera, la madera utilizada por Luis de Morales, es el mar Báltico, los países de la cuenca del Báltico, Polonia, Bielorrusia, Lituania. Esto es un fenómeno que es ya conocido para los especialistas en pintura flamenca, y es que en el siglo XV, XVI y hasta mediados del XVII, gran parte, por no decir en el XV el 100%, en el XVI casi, de la madera utilizada para pintar y para talla en los Países Bajos, en Londres, o sea, en Inglaterra, norte de Francia, gran parte de la Europa del Norte procedía de esta zona y venía por mar. Se distribuía en los puertos de la Liga Hanseática y desde allí, especialmente desde Flandes, se redistribuía hacia el sur de Europa. ¿Para qué? Pues no era para pintar, evidentemente tenía que tener otra utilidad mayor, y es sobre todo, como he comentado antes, la industria naval y tonelera. Dos de los puntos de esta ruta hacia el sur son Lisboa y Sevilla. La madera que llegaba que salía del Báltico, las piezas se denominaban wainscots o wagenscots, y eran piezas de roble de sección trapezoidal, como ven aquí, obtenidas por hendido de los troncos, utilizando cuñas. El roble es una especie que tiene muy fácil hendibilidad, que quiere decir que parte muy bien siguiendo la veta, siguiendo la dirección de los radios del tronco. Aquí es una pieza muy pequeña de madera, pero se llegaban a extraer longitudes de hasta 3,5 metros, 3,40 de largo. Tablas de roble de 3,40 de largo, o sea, hay que hacerse la idea. Era más común que fueran más pequeñas, pero llega a haber ese tamaño. Y el ancho, que sería la distancia del centro al borde, a la corteza, es en torno a 25 o 30 centímetros. Estas piezas llegaban, como hemos dicho, a Lisboa y a Sevilla, de forma que los entalladores extremeños tenían posibilidad de conseguir este material tanto en un sitio como en otro. En Lisboa, por ejemplo, existe el ejemplo, no es de Luis de Morales, es el retablo del Casar de Cáceres de Pedro de Córdoba, de 1604, en el que en su contrato se comenta que la madera es de Borne, que hay mucha cantidad de ella en la ciudad de Lisboa. O sea que en este caso está claro que lo han comprado en Lisboa. En el caso de Morales existe el retablo de San Felices de los Gallegos, en Salamanca, está más al norte, todavía más lejos de Sevilla, y aquí además se utiliza la denominación bordo de Flandes. Y bordo es la denominación portuguesa de este tipo de material. Como pongo ahí, pues la procedencia del término bordo, porque realmente existe en portugués la palabra carballo para el roble y en castellano roble. O sea, borne y bordo es una palabra que realmente es rara, no sabemos de dónde pueda haber salido, ¿no? En el caso del portugués, yo veo que puede haber relación con la palabra neerlandesa, directamente lo distribuían los flamencos y ellos hablarían de bord, y además on board quiere decir a bordo, se desembarcaba directamente de esos barcos, pudiera tener esa relación. En el caso castellano, el borne, pues no está tan claro esa palabra, ¿no? Pero desde luego es la que aparece en todas partes. En Sevilla, que sería el otro sitio donde podrían comprarse la madera importada,
En el siglo XVI y también ya todavía en el XVII había muchas maderas disponibles. Como ven allí, pues tanto las importadas de América como las que venían del norte de Europa, a las que me he referido, y también de la propia geografía andaluza, ¿no? Como el pino de Segura, que era muy apreciado para escultura y para las columnas de los retablos. En los contratos principalmente se habla de Borne para las arquitecturas y los tableros, tanto los de pincel como las traseras de los de escultura, y del pino y del cedro de Indias para la escultura y para las columnas, para el bulto redondo. Aquí vemos en esta pintura, a mí me parece ver en esta zona de aquí, la zona como de comercio de maderas, ¿no? Sería cerca de la zona de astilleros del Guadalquivir. No sabemos de dónde viene el término Borne porque los diccionarios históricos no se ponen de acuerdo. Está claro que te hablan de una madera, pero no dan una definición clara. Pero sí tenemos, por ejemplo, esta definición de lo que era el Borne en una carta de 1614. Alonso Matías, un arquitecto que se comunica con el obispo de Córdoba acerca de unas cuestiones relativas al retablo de la catedral y hace como una descripción muy descriptiva, que son, dice, piezas pequeñas. Claro, está hablando de construir columnas, entonces para él 2,5 metros pues no es suficiente. Pero la descripción dice, por un canto tiene 1/4 de grueso, serían 20 centímetros, por otra 7 dedos, a modo de tajada de melón. Como ven ahí, pues corresponde perfectamente con lo que hemos contado antes de los wainscots que se embarcaban en Dansk y llegaban hasta Flandes, etc. De forma que esto nos está indicando que la madera que llegaba de esa manera llegaba ya procesada, llegaba ya en forma de tablas. Sobre todo es importante tenerlo en cuenta porque antes hemos comentado que el roble, a pesar de ser un árbol grande, muy grande incluso, siempre se encuentra en tamaños menores a 30 centímetros en nuestras obras, en nuestros soportes. ¿Por qué? Porque venía ya cortada de esta manera, venía cortada de forma radial y no de forma tangencial como el castaño y el nogal. El Borne, como he dicho, parece ser que era un material abundante, de buena calidad y, aunque parezca mentira, a pesar de ser importado, posiblemente resultaba hasta barato. Como ven ahí en esta cita sobre el monasterio del retablo del monasterio de Guadalupe, pues se dice que hay mucho y bueno y que por eso valdrá a buen precio, o sea que debía haber mucha cantidad. Y luego en otra posterior, esta misma persona, Juan de Siruela, manifiesta que se llevó a alguien de confianza para que no le engañasen los flamencos, o sea que realmente el comercio lo llevaban y lo comercializaban ellos mismos allí. Una vez compradas estas piezas que hemos dicho como de sección triangular, se despiezaban, se obtenían varias tablas, pues eso, de 25 o 30 centímetros, pues no sé, 2,5, que es un poco lo que hemos venido encontrando, de ancho, y se ensamblaban para hacer las estructuras más grandes. De forma que por eso he dicho antes que no es raro encontrar tablas de un mismo árbol, incluso de una misma pieza de Borne, en un mismo soporte o en un retablo, porque había que comprar una cantidad enorme de madera, despiezarla y ensamblarla, de forma que es muy probable que casualmente 2 se pongan juntas, pero también es probable que no, si se compran una cantidad muy grande, ¿no? Bueno, en definitiva hemos encontrado con este estudio así con tantos ejemplos, pues que nos parece que la elección de la madera está relacionada con el formato de la obra y también con las características de su superficie, en el sentido que, lo que he dicho antes, si se pueden evitar las uniones, tienes una superficie muchísimo más lisa y que puede tener un brillo y un lustre muchísimo mayor, de forma que sobre todo las obras medianas, las obras, este tipo de obras, los exeomos, estas son de nogal, las obras pequeñas, es decir, en las que puede caber en una sola tabla de Borne, también son de roble y las grandes también. O sea, es un poco contradictorio, pero las más grandes y las más pequeñas son de roble y las medianas son de nogal. El castaño, como he dicho, como hay pocos ejemplos, es difícil darles ahí un sentido, pero bueno, en principio son medianas más que pequeñas, también aprovechando sus 40-45 centímetros de ancho. Por otro lado, eso es el tipo de madera. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura de los soportes. En las obras pequeñas, obras de devoción, o retablos pequeños, tipo tríptico, pues generalmente se trata de una sola tabla, como hemos dicho, o un número pequeño de ellas, una y una pequeña al lado, cosas así. En caso de tratarse de tablas únicas, no aparecen elementos de refuerzo, como es lógico, por lo menos nada muy patente o muy importante. En las tablas con uniones sí pueden aparecer fibras, pero no barrotes. Luego veremos a continuación que en estructuras ya más grandes sí es necesario un refuerzo mayor.
Y luego en muchas ocasiones hemos observado que los reversos están pintados de negro. En un primer momento, cuando vimos el primero o el segundo, decimos, bueno, pues era una cuestión como de restauración. No teníamos muy claro que fuera original, pero cuando lo hemos ido encontrando una y otra vez, sobre todo en este tipo de obras de este formato, pues ya hemos llegado a la conclusión de que realmente es algo original. Y además tiene una función pues, de conservación preventiva, es una manera de aislar el reverso para evitar cambios de humedad. Y además, en cierto modo, es una forma también de rematar y de acabar el producto, ¿no? La obra delicada y perfecta por delante, pero también incluso pintada por detrás. Los trípticos de pequeño formato, como son estos, he puesto aquí el ejemplo del tríptico de Juan de Ribera, del Museo de Cádiz, se da la particularidad de que es muy constante. Hemos encontrado que la tabla central es de nogal, de una sola pieza, como hemos hablado, con esas medidas que hemos encontrado tan frecuentes de 72 por 50, 52, y en cambio los laterales y las molduras, no en este caso porque no es el montaje original, pero las molduras originales que sí se conservan en el del Prado, son también de roble. Por ejemplo, vemos ahí abajo las tablas de la colección Massabeu, que son como dos alas de un tríptico en el cual la tabla central no está, pero también son de roble. E incluso con la reconstrucción de un posible tríptico del nacimiento de la Virgen del Museo del Prado, también se da la circunstancia que el nacimiento de la Virgen es de nogal y las dos obras que se proponen como alas laterales son de roble, o sea que cumplirían un poco la norma que nos hemos ido encontrando. Estas dos obras son, no es un exeomo, perdonen, es San Juan Bautista y San Juan de Ribera. Ahora mismo son dos tablas independientes, pero se da la circunstancia que los dos tienen añadidos a los lados, de forma que su formato original no es el que vemos ahora, y son de roble. Y además tienen la medida exactamente la misma que las alas laterales del tríptico de Cádiz. Con lo cual pensamos que pudieran ser resto, lo que queda de las alas de un tríptico, que para hacerles como obras independientes se las ha recortado en altura y se las ha ampliado para darle un formato más rectangular. Y ya los trípticos de mayor tamaño, como por ejemplo el del Juicio del Alma de Juan de Ribera, en este caso, al ser de mayor tamaño, ya no permite utilizar una sola tabla central, de una sola pieza. En este caso ya todo es de roble. Son las dimensiones que ven ahí, ya es más grande y entonces ya se recurre al roble, que era el que permitía longitudes mayores. En este caso ya, en estos casos, ya los soportes son más complejos, requieren una serie de estructuras de refuerzo, etcétera, que es un poco lo que nos va a explicar Laura a continuación. Buenas tardes. Ahora vamos a pasar, como les ha dicho Maite, a ver cómo se ensamblaban esas tablas cuando se requerían tableros de grandes dimensiones tan frecuentes en la retablística de Morales. Sigo hablando porque como vamos muy justos de tiempo, voy a ir avanzando. Es que no se cierra, no sé. Decir que este trabajo de construcción de los grandes soportes era también realizado, como hemos comentado, por los entalladores, que además de estos tableros de pincel... Ya, es que le ha costado... Aquí abajo. Déjame, por si acaso. Ya está. Los entalladores, por tanto, realizarían el trabajo de construcción de los tableros de pincel, pero también en el caso de los retablos harían la arquitectura, es decir, la estructura base sobre la cual se ensamblarían, se encastrarían estos tableros de pincel. También los entalladores van a ser los responsables de asentar el retablo en aquella iglesia que lo contrataba, asentarlo antes de aplicar las capas de preparación y pintura. Aquí he traído esta imagen que, si bien es de un retablo con este acabado, es de madera. Me gustaría que se pudiesen imaginar ese trabajo de asentar el retablo, de colocar la arquitectura y de colocar los tableros de pincel con la única finalidad de comprobar que todas las medidas estaban correctas, pero sobre todo de que la madera se asentase, es decir, se aclimatase a las condiciones ambientales del edificio. Transcurrido un periodo establecido, en ocasiones incluso por contrato, y que podía llegar hasta los 2 años, estos tableros de pincel, que no la arquitectura, generalmente quedaba en la iglesia, los tableros de pincel se desmontaban y se llevaban entonces al taller del pintor. En ocasiones, durante este tiempo, pues fruto precisamente de esa aclimatación al espacio, en estos tableros aparecían defectos, grietas, propios
del cambio de condiciones climáticas. Estos defectos van a tener que ser corregidos por los entalladores antes de llevar los tableros de pincel al obrador del pintor. Y vamos a ver cómo en muchos de estos soportes de Morales, de estos tableros, vamos a encontrar defectos subsanados por los entalladores. En el taller del pintor se darían luego los pasos para poder preparar esta superficie para ser pintada. Este proceso de asentar y desasentar los retablos era frecuente tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón, y también lo va a ser en los retablos que construya Morales, como lo atestiguan algunos de los documentos que conservamos. En concreto, quiero hacer mención a este encargo, al retablo de la iglesia de San Martín en Plasencia, en el cual los documentos nos hablan de dos fechas. Una fecha del 65, en la cual hay una carta de pago al entallador Francisco Rodríguez porque desasentó los tableros. Los coge del retablo que estaba instalado en la iglesia y los lleva desde Plasencia, en este caso, a Arroyo de la Luz, que era donde estaba instalado el taller de Morales en aquellos años. 5 años después, tienen que transcurrir 5 años, para que los tableros, de nuevo, se hayan terminado y se lleven al retablo para su nueva instalación tras pintarse. Nos puede parecer que 5 años es un periodo muy dilatado para pintar 8 tableros en el taller de Morales, pero hay que tener presente que en aquellos años estaba realizando varios encargos al mismo tiempo, estaba trabajando en Arroyo de la Luz y también estaba haciendo encargos para Juan de Ribera. Por tanto, tenemos que tener presente los tiempos, un tiempo de asentado, un tiempo en el cual se queda la arquitectura, se van los tableros del pincel al obrador del pintor y 5 años después vuelven esos tableros pintados. Por las características de construcción que vamos a ver en los soportes de gran formato de Luis de Morales, no se deben, en un principio, atribuir exclusivamente al propio pintor, porque eran los entalladores los que estaban fabricándolos, con lo cual, en un principio, habría que relacionarlos con las prácticas de los entalladores extremeños, unas prácticas que estaban más cerca de las prácticas andaluzas que de las prácticas castellanas, como podríamos esperar. Vamos a ver que va a haber una serie de elementos constantes que van a aparecer en estos soportes de retablos y que se van a repetir a lo largo de toda la producción de Morales. De hecho, en alguno de los contratos que hay de Morales aparecen especificados por parte del comitente, con lo cual no solamente entra la experiencia del entallador, sino también en ocasiones requisitos por parte en el propio encargo, establecidos en el propio encargo. Por ejemplo, en el contrato de San Felices de los Gallegos se especifica 2 de las características que van a ser esas constantes en los soportes, que son esos soportes muy bien barreteados a cola de Milán con sus bisagras de madera por detrás de las juntas. 3 van a ser estas características que vamos a ver en los soportes, que son el empleo de juntas arista viva, lo que denominamos uniones canto con canto. Y después el empleo de estas bisagras, que serían estas piezas de madera, también llamadas lazos, colas de Milano, y siempre colocadas por detrás, por el reverso. Y luego el otro elemento que también es constante es el empleo de travesaños móviles encastrados a media cola de Milano por el reverso, y que van a estar muy lejos de las prácticas castellanas, en las cuales los travesaños eran fijos, todos sabemos que estaban sujetos mediante clavos, introducidos en la mayoría de los casos por el anverso, y que el uso de bisagras es muy excepcional en la pintura castellana. Por tanto, estas características a priori vendrían por influencia de las prácticas artísticas que encontramos en Andalucía y, en última instancia, de Italia. La influencia italiana llegará a Valencia y desde Valencia pasará a Andalucía y desde allí llegará a los entalladores extremeños. Estas constantes las vamos a ver, por ejemplo, en el soporte de la Virgen con el Niño y San Juanito. Este soporte ejemplifica perfectamente las prácticas de los entalladores que trabajaron para Morales.
En él vamos a encontrar, bueno, me he permitido en la radiografía señalar dónde están colocadas las bisagras y las juntas. En este caso son 6 tablas con una anchura máxima de 25 centímetros, son de roble, y hay 4 bisagras por junta. Bisagras que es importante saber que están colocadas desde el reverso y que van a tener unas medidas, todas ellas, de 4,5 por 8,5 centímetros. Se mantienen todas las piezas estas dimensiones. Luego tenemos 3 travesaños encastrados con esa sección de cola de Milano, y señalar que en este soporte en concreto los travesaños tienen un grosor muy importante, posiblemente porque no fue necesario rebajarlo por detrás, como ha ocurrido en otros soportes de Morales, en los cuales los encontramos que son mucho más estrechos en cuanto a grosor estos travesaños, posiblemente porque tenían que introducirlo en la estructura del retablo o acercarlo a la pared de la iglesia. Esta va a ser la constante de los soportes de Morales. Entonces, bueno, cabe preguntarse quién, al ser constantes las características en estos soportes de Morales, puede que solamente trabajara para Morales un entallador, o sería Morales el que daba las pautas a todos los entalladores que trabajaron para él para que lo hicieran de la misma manera. Bueno, pues de nuevo, volviendo a la documentación que se conserva, vemos que hay un entallador que trabajó de manera habitual con Luis de Morales, ya lo ha apuntado Maite, que se llama Jerónimo de Valencia. Jerónimo de Valencia aparece en varias cartas de pago, incluso en contratos, como la persona encargada de construir esos soportes para Morales. Tenemos la fortuna que entre esos documentos se cita una tabla que se conserva hoy en día y, por tanto, podemos comparar si realmente lo que encontramos en todos los soportes es lo que se hizo en este que sabemos de Jerónimo de Valencia. No tenemos la radiografía, no es una obra del museo, pero contamos con una foto, aunque sea en blanco y negro, del reverso, en el cual podemos ver de nuevo los elementos que se repiten de manera constante, que son las tablas, no sé si ven aquí, con estas bisagras, también de pequeño tamaño, muy regulares, y los travesaños encastrados a cola de Milano. Las juntas también parecen arista viva. La colocación de estas bisagras, su tamaño, vuelven a ver aquí, por ejemplo, que en esta purificación de la Virgen, otra vez 4,5 por 8,5. O sea, son medidas que se van a repetir en los soportes. Y además del tamaño y la perfección en todos los elementos que hay, su colocación perfectamente nivelados en cuanto al eje horizontal, todas las bisagras a la misma altura, las distancias entre los barrotes. Bueno, va a ser un trabajo muy simétrico, siempre un trabajo de mucha perfección, por lo cual cuando nos encontramos con soportes como este, en el cual encontramos cierta asimetría, como es el hecho de que en la parte superior encontremos unos 20 centímetros que no tenemos en la inferior, nos tiene que hacer pensar que este soporte se ha cortado, porque siempre eran soportes muy bien construidos y con las medidas perfectamente simétricas. Posiblemente, además, viendo la escena, cabe la posibilidad de que esta figura realmente terminara el recorrido, faltaran los pies e incluso también la perspectiva del altar parece que abre esa posibilidad. También decir que aquí pueden ver 2 bisagras que se salen un poco de la estructura de lo que sería el resto del tablero, porque posiblemente provengan de ese periodo de asentamiento y de esa necesidad de arreglar desperfectos subidos ocasionados durante ese proceso. Posiblemente esta junta se abrió durante el proceso de asentado del retablo y hizo necesario que el entallador, antes de enviar este soporte al obrador del pintor, tuviera que reforzarlo con 2 bisagras más. Luego nos vamos a encontrar, esta es la norma. Lo que les he mostrado, no he puesto más ejemplos, pero en todos los tableros se repiten las bisagras, las juntas, el tipo de barrote, que ya les digo que no es habitual en Castilla, muy poco frecuente, pero encontramos algunas excepciones en esta norma y las vamos a explicar y a buscarles una explicación. La Virgen del Pajarito, ya se ha dicho aquí, que es una obra de la cual no se conserva el soporte original. Tanto las capas de preparación como la pintura han sido transferidas a un lienzo, con lo cual no podemos observar el soporte a simple vista. Sin embargo, la radiografía, afortunadamente,
nos permite ver la huella de ese tablero, cómo fue, y sacar algunas conclusiones. Para empezar, son 3 tablas, no sé si tengo aquí marcado, sí, son 3 tablas que tienen una anchura cercana a 50 centímetros. Por lo tanto, por lo que nos hemos comentado antes, habría que descartar el uso de roble. Otras especies, nogal, quizá demasiado pesado, hemos hablado a veces de castaño, quizá chopo, bueno, eso no podemos llegar a determinarlo. Roble no se usó. Después está el empleo de 3 bisagras en cada una de las juntas, y aquí vemos una bisagra que también se sale de las juntas y que está de nuevo subsanando una grieta aparecida posiblemente durante el proceso de asentado, sería esta. Estas bisagras no tienen el tamaño habitual de las bisagras de Morales, que decíamos más pequeñas, son unas bisagras casi el doble de grandes y además no están colocadas por el reverso, están colocadas por el anverso. Sabemos que están colocadas por el anverso porque han dejado la huella en la preparación, de ahí que lo podamos ver en la radiografía. La práctica de colocar bisagras por el anverso es del todo excepcional en la producción de Morales y, sin embargo, sí va a ser frecuente en la pintura andaluza. En la pintura andaluza se solían utilizar bisagras más grandes y además colocadas tanto en el anverso como en el reverso. Incluso tenemos tableros en los cuales se han colocado por anverso y reverso. Tenemos Pedro Machuca, por ejemplo, en el museo. Tenemos muchos ejemplos de pintores andaluces que van a utilizar este tipo de tableros. Con lo cual, este tablero parece que tiene una influencia más andaluza que el resto de los que podemos encontrar en Morales. Otra excepción, también lógica, dentro de la producción de Morales, porque sabemos que esta obra se pintó en Évora, en Portugal. En este tablero se han empleado 12... Vamos a verlo. Se han empleado 12 tablas dispuestas en horizontal y en el que vamos a ver varios elementos que también resultan excepcionales. Por un lado, el uso de juntas en vez de arista viva, estos cantos limpios, machambradas, que sería este tipo de unión, en el cual tenemos una ranura que queda encastrada en la siguiente tabla. Este tipo de unión es muy débil para soporte de pintura, no es habitual, de hecho nosotros en pintura española no lo hemos encontrado nunca y en pintura portuguesa tampoco está descrito en la bibliografía, y este tipo de junta es más habitual en carpintería, no tanto en prácticas artísticas. Entonces, bueno, esa es, por un lado, una de las partes excepcionales, de los elementos excepcionales de este soporte, y por otro lado es el uso de estas piezas internas, no son visibles, se ven a través de la radiografía en las juntas. Son las llamadas teleras, que además su distribución es bastante irregular, no están en todas las juntas, están en algunas, y no el mismo número. Estas teleras tienen su origen, vienen por influencia flamenca. Por influencia flamenca llegan hasta Portugal, y en Portugal se hacen algunas variantes de estas piezas, que son unas piezas de madera o bien cuadradas o rectangulares que se insertan en las juntas de las tablas en el interior. Entonces, esto es más normal en Flandes, sin embargo, en Portugal van cada vez utilizando hasta que eliminan del todo las espigas que sujetan estas piezas. Estas piezas van sujetas generalmente en pintura flamenca por unas espigas de madera que se ven desde el reverso, sin embargo, en pintura portuguesa se eliminan estas piezas y quedan sueltas las teleras en el interior de la caja. Este soporte resulta excepcional incluso para pintura de caballete, para pintura como tablero de pincel, lo cual nos ha llevado a plantearnos además la estructura de tablas horizontales, el empleo aquí de una pieza más pequeña, el tipo de unión. Bueno, nos ha llegado a plantearnos si realmente no se trata de un soporte reutilizado, si realmente esto pudiese haber sido planteado como una trasera de escultura para algún retablo o alguna otra finalidad, porque realmente es algo muy excepcional en pintura. Luego también resulta excepcional en la producción de Morales y en la pintura española, y también se podría relacionar con la portuguesa, el empleo de travesaños, que sería este caso, lo vemos en el Nacimiento de la Virgen, solamente tenemos este ejemplo, travesaños encastrados en la madera pero fijos. No son móviles como los que veíamos antes en Cola de Milano, son fijos y están sujetos mediante espigas de madera colocadas desde el anverso. No atraviesan todo el barrote, con lo cual por el reverso nos puede parecer que son barrotes móviles al uso, los normales. Sin embargo, la radiografía nos permite ver la sección circular
de estas espigas que atraviesan desde la pintura. Es un sistema excepcional en España, como hemos dicho, pero es frecuente en pintura portuguesa. Y esto podría avalar o apoyar la hipótesis que sitúa la ejecución de esta pieza en el monasterio de San Benito de Alcántara, un monasterio que estaba a menos de 20 kilómetros de la frontera con Portugal. Muy posiblemente este encargo o bien se hiciera a entalladores portugueses, pasando la frontera, menos de 20 kilómetros, o bien esos entalladores de esta zona tuvieran mayor influencia portuguesa. En cualquier caso, es un elemento típicamente portugués. En cuanto a la influencia castellana, bueno, pues la influencia castellana en los soportes de Morales, como hemos comentado, es prácticamente nula. Únicamente hemos encontrado elementos típicos de pintura castellana en 2 de las más de 30 obras estudiadas. Estos elementos son generalmente espigas metálicas y barrotes fijos, con esos clavos que decíamos desde el anverso. Estas espigas metálicas que eran frecuentes en la pintura castellana parece que se evitan por parte de Morales. O sea, parece que, igual que sí que los entalladores tienen posiblemente una tradición andaluza, no se entiende por qué, por esa misma influencia andaluza, no emplean las grapas que, por ejemplo, se empleaban en Andalucía. La pintura andaluza, en la pintura incluso toledana, es habitual encontrar el empleo de grapas por el anverso y por el reverso, cosa que no aparece en la pintura de Morales. Pensamos que es decisión personal del pintor el no emplear ningún elemento metálico en sus soportes. Las 2 obras que hemos encontrado estos elementos, típicamente castellanos, bueno, pues una parece ser que es una versión que quizá de procedencia castellana posterior, y otra sería la oración en el huerto, que ya se ha dicho que se sitúa en fecha muy temprana y de la que posiblemente Morales no tenía capacidad de decisión a la hora de elegir el soporte. Esto en cuanto a la construcción de tipos de ensambles que se empleaban. Ya hemos visto influencia andaluza, alguna excepción de elementos portugueses, y ahora vamos a pasar ya el tablero arreglado, construido, pasaría al obrador del pintor. Y ahí se empezaría a hacer un proceso, unos pasos previos a la aplicación de las capas de preparación. En estos pasos previos sí vamos a ver influencia castellana, a diferencia de los soportes, ya que en Morales va a ser también una norma la utilización, o muy frecuente, la utilización de fibras que va a aplicar tanto por el anverso como por el reverso. Por el reverso podemos constatar su existencia directamente por observación del tablero por detrás, y sin embargo en el anverso vamos a necesitar de la radiografía para poder estudiar y conocer a la perfección la distribución que tenían estas fibras. El empleo de fibras por parte de Morales emplea estas fibras, pero había otros sistemas. La función era mejorar la adhesión de las capas que iban encima, de las capas de preparación con la madera. Y hay otros sistemas empleados en Castilla y en Andalucía para hacer esto, pero que Morales también va a evitar, que son el entelado. En ocasiones se utilizaban bandas de tela por el reverso en las juntas e incluso por el anverso, debajo de las capas de preparación, o en ocasiones hasta los valencianos y andaluces vemos alguna obra que está entelada por completo la superficie, el anverso. Y también es muy habitual en Toledo y en Andalucía la utilización del rayado. Se raya la madera para crear unos surcos que permiten mejorar el agarre de las capas de preparación que se van a aplicar a continuación. Estos 2 procedimientos no los va a emplear Morales. Morales únicamente va a utilizar, para mejorar el agarre de las preparaciones, el empleo de fibras. ¿Cómo aplica estas fibras? Bueno, pues por el reverso generalmente las vamos a encontrar en las juntas de los tableros, en las juntas, en las uniones, para reforzar estas partes más débiles, y luego a modo de bandas en los extremos, ya de forma continua en las partes, en los bordes de la tabla. Excepción, de nuevo, tenemos la oración en el huerto, en la cual se ha aplicado por toda la superficie, pero que no es lo habitual en la producción de Morales. ¿Cómo se aplican por el anverso? Bueno, pues por el anverso hay que estudiarlo con radiografía. Se aplican también en los extremos a modo de bandas, y en ocasiones lo encontramos como en estas adoraciones, en las 2 está aplicado de la misma manera, como en secciones
discontinuas como para mejorar el agarre, no en toda la junta, sino solamente en algunas zonas, como vemos aquí, siempre colocada la fibra en sentido contrario a la veta. Es curioso que hemos encontrado estas fibras, la verdad es que nos ha sorprendido, bajo el aparejo, en el anverso, en tablas que estaban formadas solamente por un panel. O sea, una sola tabla, un panel formado por una sola tabla, y estaba colocado por el anverso en la parte superior e inferior. Evidentemente aquí no hay juntas que reforzar, con lo cual la misión, la utilidad es evitar el movimiento de la tabla, evitar el alabeo. Es una especie de barrotes, pero puestos por el anverso. Este procedimiento es del todo inusual también en la escuela castellana, no lo hemos visto, y la única referencia que hoy por hoy conocemos de su uso habría que situarla en la pintura alemana, en Durero, que sí que hemos visto que en Adán y Eva de Durero utiliza estas especie de barrotes hechos con fibras debajo del aparejo en los extremos de las tablas. No sabemos de dónde le viene esta tradición a Morales, a su obrador, de usar de esta manera las fibras, pero ya decimos que en Castilla no es frecuente y tampoco en Andalucía. Es algo que de momento nos queda para seguir trabajando en Morales. También en el Ecceomos hay varias tablas formadas por un solo panel en los cuales se ha utilizado estas fibras. Luego, para que veamos la delicadeza a la hora de trabajar en el obrador de Morales, pues que en estas pequeñas piezas, en estas espigas que sujetaban desde el anverso los travesaños, en el obrador han colocado fibras únicamente en esas zonas para evitar que se muevan estas piezas de madera y puedan craquelar la preparación y con ello la pintura. O sea, son trabajos de una delicadeza, de un cuidado, la verdad, inusual. Y aquí ha venido una de las sorpresas de este estudio técnico. Durante el estudio hemos tenido la posibilidad de estudiar la naturaleza de alguna de estas fibras que hemos encontrado tanto en el anverso como en el reverso. Evidentemente, muchas más del reverso, que teníamos acceso directo, porque las del anverso están cubiertas por las capas de preparación y pintura y teníamos que limitarnos a tomar muestra en aquellas en las que salía una pequeña fibra por una esquina, íbamos chequeando bien los cantos para ver si podíamos tomar muestra. Bueno, pues se han podido identificar fibras de naturaleza vegetal, cáñamo, tanto en el anverso como en el reverso, lo cual pues no nos sorprendía porque ya sabíamos por los documentos de época, por las ordenanzas, que se describía el proceso de encañamar las tablas. Lo que ya nos ha sorprendido más es encontrar fibras de naturaleza animal, concretamente tendones colocados también tanto por el anverso como por el reverso. Ahora ya entendemos los documentos cuando leíamos esas ordenanzas y nos decían que había que enerviar las tablas, que había que poner nervios. Siempre la verdad es que en nuestro campo hemos considerado que eran sinónimos encañamar y enerviar y ahora vemos que no, que una cosa es utilizar tendones y otra cosa es usar este cáñamo. De hecho, es normal que no se haya identificado este uso porque siempre hemos dado por cáñamo lo que a lo mejor eran nervios cuando hemos mirado los reversos. De hecho, en las ordenanzas hay una advertencia que a mí me parece muy ilustrativa, que hay un momento en el que se dice que no pongan cáñamo a donde han de poner niervos, bajo pena de 20 maravedíes. Entonces, estaba muy tipificado el uso de nervios para determinados usos. Y es extraño porque aparentemente esta sería la imagen de un cáñamo y esta sería la imagen de un nervio de tendones desfibrados, vamos. Hemos tenido la tentación de traer un vídeo que habíamos encontrado en YouTube de una persona machacando un tendón hasta que desfibraba y conseguía sacar el nervio para que vieran la semejanza con el cáñamo. Pero bueno, nos hemos contenido, pero hemos traído esta imagen que yo creo que es bastante ilustrativa. Este sería el tendón, no sé si era de cordero, ya no me acuerdo, pero bueno, a base de machacarlo se puede ir desfibrando hasta el punto de conseguir fibras incluso más finas que el propio cáñamo. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta cuando hagamos los estudiemos estas pinturas sobre tabla, estos tableros, ¿no? La posibilidad de que tengamos tendones animales. Al estar debajo del aparejo en muchas ocasiones resulta difícil su identificación y bueno, estamos trabajando en ello y seguimos dándole vueltas, pero pensamos que si ven esta imagen, esto es de radiografía, ven esta especie de engrosamientos oscuros
que hay al final de algunas fibras, pensamos que pueden corresponder a nervios, que al machacarlos se ha quedado lo que es el tejido del tendón adherido y que produce este tipo de engrosamientos. Por darles una clave cuando miren las radiografías. Y luego ya encima de este soporte perfectamente trabajado, resanado, asentado, encolados estos nervios o estos tendones o encoladas estas fibras, lo que se hacía era aparejarlo, aplicarle la primera capa de la preparación, la que está en contacto con la madera y con estas fibras, que es el aparejo. En todas las obras estudiadas de Morales se ha identificado el mismo aparejo, es un aparejo de yeso grueso, aglutinado con cola de origen animal y aplicado en varias manos. Algo perfectamente coherente con las prácticas artísticas del momento, un procedimiento muy habitual. Y ya para dar paso a mis compañeros, quería que viéramos esta cita, que si bien es de Pacheco, casi un siglo después, pero nos ilustra muy bien las prácticas y procedimientos que estaba usando Morales y que ahora podemos leer y entender en mayor profundidad. Las tablas en las que se suele pintar al óleo, de borne o de cedro, después de enervadas o encañamadas por detrás las juntas y templado su yeso grueso, vivo y cernido, se le daban 3 o 4 manos, aguardando a que se seque cada una. Después de bien seco, se lija y roe muy bien con un cuchillo agudo y parejo de filos, hasta que quede como una lámina. Y después de seco, se dibuja e pinta. Para este dibujo y para este pintar vamos a dejar paso ya a nuestros compañeros. Muchas gracias.